Buenos días, buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de la Tigra de las Puertas y hoy os traigo un vídeo muy parecido al último que subí, que espero que os haya gustado mucho y que lo hayáis visto. Si no lo habéis visto ya estáis tardando, y es que traigo una serie de vídeos comparando muchos de los personajes que salen en la saga de la Tigra de las Puertas con sus orígenes mitológicos reales. Es decir, en el vídeo anterior os hablé de las arpías y hoy os traigo otro personaje que a nivel mitológico está muy presente y que a día de hoy incluso ha pasado por varias fases de transformación hasta llegar a nuestros tiempos. Pero ahora, digamos, Alma, al escribir La Tierra de las Puertas, le ha dado alguna vueltecita más a alguno de estos personajes y yo lo que vengo es a contaros el origen, ya que sobre el personaje original, digamos, no os puedo hablar, porque sobre el personaje original, si os hablo, os desvelo algunas de las cositas que hay en esta saga, y esta saga lo que hay que hacer es leerla, básicamente. Así que sí que os diré un poco por encima si hay alguna diferencia así como muy notable, pero ya. Y porque además no me quiero enrollar mucho, porque si no este tipo de vídeos se pueden hacer muy pesados y yo lo único que quiero es daros una pincelada, un poco de conocimiento sobre sus orígenes mitológicos, y de ahí ya tiramos millas y a otra cosa, mariposa. Y lo dicho, os dejo la pequeña introducción y vamos allá, que hoy os hablo de mis queridos amigos los enanos, que yo los amo, me encanta. Como todos vosotros sabéis, La Tierra de las Puertas es una saga de fantasía. Fantasía quiere decir que van a salir una serie de personajes, algunos inventados, otros ya creados, pero seres fantásticos, mitológicos, no sé, de todo tipo. La cosa es que dentro de este mundo que ha creado Alma, se van a encontrar todos estos personajes y claro, ¿qué pasa si sabemos un poco más de sus orígenes? Pues que muchos de sus comportamientos, formas de actuar, etcétera, pueden ser previsibles, y otras, dependiendo del giro que el autor le haya podido dar a ese personaje dentro del libro que esté escribiendo, en este caso La Tierra de las Puertas, que es una saga, repito, qué pesada estoy repitiendo lo de la saga, vale, voy a intentar no decirlo tantas veces, perdonadme. Lo dicho, que yo os vengo a hablar de los enanos hoy. ¿Por qué? Porque en determinado momento aparece, de momento que yo sepa, un enano. Ya veremos qué papel tiene este enano, La Tierra de las Puertas, esto lo tenéis que descubrir vosotros, pero yo vengo a contaros qué papel tienen a nivel mitológico. Y es que lo tienen bastante grande, básicamente porque los enanos son personajes que a nivel mitológico se han representado muchísimas veces. La cosa es que sí que a la vez de tener mucha importancia y de ser personajes que han aparecido mucho, son personajes que tienen como dos orígenes que tienen ciertas contradicciones. Lo que esto ha hecho que yo me vuelva loca buscando información, ya también os lo digo. ¿Por qué? Porque unos dicen blanco, otros dicen negro, unos dicen azul, otros dicen rojo, y así sucesivamente, hasta que yo he recopilado una serie de información que espero que os sea útil, porque para mí tiene más sentido tal como la he plasmado yo aquí, así que voy a ello, al grano, a ver si soy capaz. El origen de los enanos, ¿vale? Viene a ser principalmente nórdico, del folclore nórdico, de la cultura nórdica, como le queráis llamar. La cosa es que en esta cultura se define a los enanos de muchas maneras diferentes, en muchos tipos de mitos diferentes, y aunque quieren definirlos de una manera determinada, luego ni ellos mismos hacen caso. ¿Por qué? Porque hay variedad de cosas que son contradictorias entre sí. Y dirás, ¿pero qué cosas contradictorias, chica? Pues mira, son estas. Por ejemplo, el origen, según la mitología nórdica, de los enanos procede de la sangre y de los huesos de un ser primordial que se llama Brimir, ¿vale? Este ser primordial que se llama Brimir, que a veces en algunos sitios puede aparecer como Ymir, ¿vale? Con Y. La cosa es, sí, surge de su sangre y de sus huesos, pero no siempre está muy definida este mito. ¿Por qué? Porque de repente te dice que también surge o puede surgir de unas protuberancias que parecen como unos gusanos que generan esa sangre y huesos de Brimir, ¿vale? Y entonces se desprende esta especie de gusanos se desprenden de él, ¿no?
Y en un momento dado los dioses deciden darles razón. Y cuando les dan razón, pues crean a los enanos. Unos seres vivientes enanos con todos los sentidos. La historia un poco turbia y chunga, la verdad, os lo tengo que decir. Pero bueno, la mitología está llena de historias turbias y chungas, no os voy a mentir. O sea, vaya telita con la mitología de las narices. La cosa es que también hay un personaje que se llama Ivaldi, por ejemplo, que es un personaje al que le hacen un pelo de oro, no sé si para uno de sus hijos o para él, diría que para alguno de sus hijos, y este señor tiene unos hijos, ¿vale? Que tiene unos hijos que son metalúrgicos o algo así, que son enanos, y luego tiene una hija bellísima, maravillosa, no sé qué, que es una elfa. Que otra contradicción, es decir, que se supone que tienen el mismo código genético, estas cosas, sean mezcla de lo que les dé la gana, de deidades, de hombres, de humanos, da igual. Esto tampoco está claro en ningún sitio de dónde leches vienen los enanos, porque se supone que son seres sobrenaturales, pero a la vez no tienen magia, pero a la vez no son dioses. Bueno, pero también, ya os contaré más adelante, hay algún mito donde se habla de unos dioses y hay un panteón de dioses enanos. ¿Entendéis mi follón mental? El tema es que en este caso concreto, ¿vale? La contradicción viene a ser que no es el código genético, a ver que lo he dicho así, pero no es el código genético de estos hermanos, sino que de alguna manera te está diciendo que hay como una familiaridad entre los enanos y los elfos. Entonces, luego, desarrollando esto y viendo otros mitos, te das cuenta que en algunos mitos sí consideran a los enanos como una parte, un subgrupo, digamos, de los elfos. Pero hay otra contradicción en eso, y es que los elfos, aunque un escritor muy famoso del que luego os hablaré, que yo creo que ya sabéis todos, nos ha dejado clarísimamente que hay una guerra entre estas dos razas histórica. Bueno, por lo visto no es tan histórica porque hay cierta familiaridad en este origen, pero es que además de eso, es que la propia cultura nórdica nos dice que los enanos son el contrapunto de los elfos. Viene a ser que los elfos viven en la superficie, de belleza inconmensurable, maravillosos, llenos de luz, todo lo que aportan es positivo, y los enanos viven bajo tierra, en ciudades bajo tierra, son personas que trabajan con las manos, no con la magia, no tienen magia, son torpes con la magia, pero pueden trabajar con ella y hacer grandes cosas, y a la vez muchas veces son villanos o representados como especie de trolls o luego como mini elfos de no sé qué, y en ningún sitio los representa tampoco ni habla de la altura de los enanos, de que son realmente bajitos, porque según esto son como una especie de elfos. Incluso en algunos sitios donde puede hacer alguna referencia te habla de personajes de 1,50 m, 1,25 m, tal. Bueno, he visto por ahí, pero esto no sé qué fiabilidad tiene. Alguna de estas personas que escriben cositas por internet, que decían 1,25 m, personajes de una altura aproximada de 1,25 m y unos 75 kilos. Pero ya os digo, esta referencia viene más de la cultura germánica, digamos, de lo que es lo que nos ha llegado ahora a través de esas culturas posteriores a la nórdica, ¿vale? La cultura germánica, luego os matizo un poco más, pero tiene mucha importancia en todo esto. La cosa es que la contradicción aquí está en eso, ¿no? Digamos, si hay familiaridad, si pueden ser más o menos lo mismo. Los enanos tampoco son villanos, pero ¿qué tipo de villanos? Porque también luego habla de su nobleza, tal. Bueno, en fin, contradicción tras contradicción. Se me olvidó decir que debajo de vivir en esas ciudades subterráneas, de donde sacan algunas de sus grandes virtudes, porque los enanos, por ejemplo, tienen una gran percepción de cuando se acerca el peligro, relacionada con que al vivir en esas ciudades subterráneas, digamos, cualquier movimiento, por sutil que sea, o el lugar de donde puede venir el viento, son cosas que los hacen muy importantes en la lucha y en todo el tema de la estrategia y demás, pese a que luego son unos personajes bastante impulsivos. No piensan si su enemigo es un enemigo que tienen para siempre. Son muy rencorosos. Si su enemigo
es un orco, que en la visión del enano moderno serían unos de sus grandes enemigos. Ya os puedo decir que si tienen la oportunidad de cargarse a un grupo de elfos, la disfrutan y allá van. No hay estrategia que valga. Así como por hablar un poquito de la transformación que han sufrido estos personajes, os digo que, como os decía al principio del vídeo, que el origen es nórdico, pero el folclore germánico ha transformado o ha definido o le ha dado un empujoncito más a estos personajes, y los ha definido de tal forma que luego muchos de los autores que han escrito sobre ellos posteriormente ya sí que han adoptado casi en su totalidad esta imagen germana, porque lo que hace es coger la imagen de la cultura nórdica, pero, por ejemplo, en este caso empieza a darle connotaciones mucho más positivas, empieza a realzar la nobleza de estos enanos. Los enanos ya no son villanos, los enanos están siempre al lado de los buenos. Los enanos empiezan a tener, como os decía, una altura determinada, por lo tanto aquí ya sí que se define un poco más su altura, que son como humanos pero un poquito más bajitos, que rondarán los 1,20 m, 1,50 m por ahí, y unos 75 kilos, por hacernos una idea. Puede que más, menos, como cualquier persona, no hay dos iguales, pero bueno, son personajes que viven muchísimos años. Su esperanza de vida aproximadamente viene a ser de unos 400-500 años, año arriba, año abajo. Y luego, otra de las cosas que también los define son estas barbas, como son personajes que físicamente ya tienen esas barbas espesas, ya tienen este aspecto rudo. Y luego también, igual que en la mitología nórdica a veces eran como un poco más débiles, en este caso su fuerza sobrehumana se ve mucho más realzada también físicamente. Entonces, físicamente los enanos aquí ya sí que son personajes fuertes, grandes, ¿sabes? Ya además esa fuerza ya no solo es física, sino que, perdón, ya no solo es práctica, sino que además es físicamente visible. La conclusión que yo saco de esta información es que de la cultura nórdica sacamos el concepto de enano, y de la cultura germánica sacamos el físico de los enanos, básicamente. Y luego viene el dios de la literatura, Tolkien, que decide estructurar mucho mejor estos conceptos de ambas culturas. Por lo tanto, si hablamos del origen de los enanos que tenemos todos hoy, nuestro origen, el origen de los enanos como lo conocemos hoy día, y sobre el que se escribe, sobre el que se piensa y sobre el que se imagina, siempre es los enanos de Tolkien, indiscutiblemente, no hay vuelta de hoja. La visión de Dungeons and Dragons, los enanos, ¿vale? Son forjados en el taller del dios Moradin. Él mismo es el creador de estos enanos, los forja a través de algunos metales y gemas preciosas, y luego les da vida dándoles su aliento, lo que hace que luego sean unos personajes que en realidad, en cuanto a características, hayan heredado todas estas virtudes de él. Virtudes como la fuerza física, la legendaria capacidad de trabajo, de resistencia al trabajo, y luego el amor por todo lo que son la piedra, las gemas, metales preciosos, y lo que es darles forma, forjarlos, crear, tallarlos, etc. No hay enanos rindiendo culto a ningún otro dios que no sea Moradin, pues es el creador. Además, cerca del en el panteón junto al panteón de Moradin, hay un panteón de dioses enanos que representan cada uno de ellos algunas de las principales cosas importantes en la vida de este dios, ¿vale? Os voy a dejar ahora también una página web que, por no enrollarme en este vídeo, no os voy a nombrar a todos esos dioses enanos, pero cada dios enano representa una cosa. Imaginaos la guerra, la caza,
las cosas de, o sea, yo que sé, la belleza, etcétera. Como cualquier dios, pero el panteón de esos dioses, digamos, podéis ver cada una de esas deidades, personajes, etcétera, etcétera, en la página web que os voy a dejar a continuación, que es donde yo lo he visto en más de una página web, pero en esta es que creo que es como va al grano, bien y fácil para que todos podáis cotillear, ¿vale? Entonces, la página web en cuestión es la siguiente: inherited.fandom.com. Igualmente tendréis el enlace en la cajita de descripción, porque esta página tiene varias temáticas y hay que entrar en la página y a raíz de ahí ir buscando. Entonces ya si os pongo el enlace vais directamente y punto pelota. Y poco más que deciros, solo deciros que bueno, todo este vídeo ha sido un pequeño recordatorio de lo que vienen a ser los enanos de la forma como yo he podido, también os lo digo. Espero que os haya gustado mucho y también deciros que el enano que sale en la Tierra de las Puertas no se parece demasiado a estos enanos, en algunas cosas, ¿vale? Es longevo y tiene, así por daros una pistilla, y es una persona muy sabia. Pero a lo mejor, bueno, todavía estamos también en un punto medio de esta saga, así que no sé cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero hasta día de hoy no parece tan rudo como otros enanos, aunque sí que tiene el físico y, bueno, esta sabiduría que puede dar la edad en cierto momento, pero habrá que descubrir más leyendo. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, por Dios, darle al like, suscribiros para enteraros los primerísimos de todo lo que colgamos, que ya que es poquito, pues que de vez en cuando, ¿vale?, lo tengáis a mano. Y por otro lado, deciros que en comentarios me encantaría ver qué cosas más sabéis de los enanos, porque como habéis visto, esta información era súper caótica, así que si me dejáis abajo más pistillas y cosas que sabéis sobre los enanos, genial, para que yo amplíe mi archivo. Y por otro lado, si hay algún ser mitológico, sobre todo los que ya habéis leído La Tierra de las Puertas, que creéis que estaría bien que hiciera algo parecido como lo que hice con las arpías y hoy con los enanos, abajo en comentarios espero ver vuestras propuestas y alguna de ellas la desarrollaré y la haré en esta sección de La Tierra de las Puertas, ¿de acuerdo? Y poco más que deciros, que se os quiere y que, bueno, que poco más, que paséis feliz semana y que no seáis gruñones como los enanos y nunca le robéis a un enano, nunca. Va a caer una maldición muy grande sobre vosotros, son rencorosos. Y además, nunca olviden, fieles hasta el final, pero vengativos. Así que nada, un besito a todos, lo dicho, feliz semana.